Carlos de Foucault fue un buscador incansable de Dios, cuya vida parece una novela espiritual llena de contrastes. Noble aristócrata francés, convertido en explorador del desierto. Militar rebelde, transformado en ermitaño. Y finalmente, mártir silencioso en las arenas del Sahara. Nacido en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858, perdió a sus padres muy joven y creció entre lujos, pero también con vacío interior tal que lo llevó al escepticismo. Su historia es la de un corazón inquieto, que cruzó desiertos exteriores e interiores hasta encontrarse con Dios cara a cara. Su linaje, vinculado a cruzados que acompañaron a San Luis, familiares junto a Santa Juana de Arco en Reims, y un clérigo mártir de la Revolución Francesa, parecía anunciar un destino grande. Pero él eligió los caminos oscuros de la vanidad, la lujuria, el orgullo intelectual y una impiedad radical, que él mismo describiría como 13 años sin dejar huella de fe en el alma. A los 17 años, yo era todo egoísmo. Vanidad, impiedad, malos deseos. Y si hiciera falta algún detalle más, pecaba en el espíritu y en la carne. Bajo la tutela de su abuelo, en 1870, se instalan en Berna y luego en Nancy, donde realiza el liceo, alternando con Estrasburgo. Esa formación dejará en su alma un marcado escepticismo. A pesar de ello, recuerda con nostalgia su infancia y los momentos compartidos en familia, como las oraciones que aprendió de su madre y su primera comunión. Soy hijo de una madre santa, de quien aprendí a amarte y a rezarte, ni bien pude entender una palabra. Tras una vida disipada en el ejército, caracterizada por una gran relajación y a pesar de haber cometido muchas indisciplinas castrenses, con 22 años en 1880 fue nombrado teniente. Realizó una peligrosa expedición militar en Marruecos entre 1883 y 1884, experiencia que despertó en él el asombro por la fe de los musulmanes y reabrió en su alma la pregunta por Dios. Destinado al África colonial con las tropas francesas, participa de una campaña militar donde pelea, combate, se arriesga y ve la muerte de cerca. Un compañero suyo de milicia escribiría sobre su accionar. El teniente Foucault, entre los peligros y las privaciones de las tropas expedicionarias, ese literato alegre, se reveló como soldado y como jefe, soportando gozoso durísimas pruebas, exponiendo su vida, e interesándose con abnegación por sus hombres. Al término de la campaña, su espíritu inquieto deseaba recorrer el sur de Marruecos para estudiar mejor a los árabes, y ante la negativa recibida, pidió la baja, porque no dejaría el África sin haberla estudiado. Fue entonces, cuando realiza por su cuenta, un auténtico trabajo de exploración del territorio, disfrazado de judío, y contratando a uno verdadero llamado Mardoqueo, que le haría de guía. Pasó un año entero en Alger, estudiando árabe y el contexto en el que se hallaba. Y para mimetizarse con los hebreos marroquíes, aprendería algo del hebreo y de sus costumbres. En un año de excursión con brújula, termómetro, barómetro y una pequeña libreta, trabajó a escondidas para no despertar sospechas. Nunca fue descubierta su identidad, realizando una inteligente infiltración con fines científicos que sirvieron a su país. Ese año de trabajo, junto con los descubrimientos de sus exploraciones, le valieron recibir la medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París. Fruto de sus investigaciones fueron las publicaciones de 2 libros, Itinerario de Marruecos y Reconocimiento de Marruecos, con gran aceptación de los especialistas. En París, participa de numerosas reuniones importantes y retoma los vínculos familiares que había dejado de lado. Frecuenta la sociedad más selecta y hombres de poder. En esas reuniones, conoce al padre Hubelin, sacerdote de la iglesia de San Agustín de París, del que había oído hablar muy bien y era muy buscado como confesor y como director espiritual. Así,
Es como Foucault llega un día a la iglesia de Hubelin, donde se produce el siguiente diálogo. Yo no tengo fe, pero vengo a pedirle que me instruya. Y Hubelin le responde: arrodíllese y confiese sus pecados, usted llegará a creer. Pero yo no he venido a confesarme. Confiésese usted. Y Foucault se arrodilló, e hizo la confesión de toda su vida. Luego, por encontrarse Foucault en ayunas, Hubelin le dio la comunión, la segunda de toda su vida hasta entonces. Este evento desencadenó su conversión. En esa misma iglesia de San Agustín, en París, una placa ubicada junto al confesionario recuerda el paso extraordinario dado por esa alma inquieta que se ha decidido a pasar del pecado a la gracia, y de las tinieblas a la luz. La oveja perdida ha vuelto al rebaño. Aquí, Carlos de Foucault se convirtió confesándose con el padre Hubelin en octubre de 1886. Ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901, ha celebrado muchas veces la misa en esta iglesia. Si Carlos buscó a Dios, Dios lo buscó mucho más. Esa búsqueda mutua es un proceso apasionante porque revela parte de nuestra propia historia personal con Dios. Quien medite estos momentos de la vida de Foucault podrá descubrir en ellos la ternura y la proximidad de un Dios que nunca deja de llamarnos. Carlos recordaba esos momentos de su conversión con las siguientes palabras: cuando los recuerdo, no puedo dejar de llorar, y no quiero contener esas lágrimas, porque son muy justas. Dios mío, que ríos de llanto debieran correr de mis ojos al acordarme de tantas misericordias. Qué bueno eres, y cuán dichoso soy. ¿Qué he hecho para merecerlo? La búsqueda de Dios condujo a Carlos al perdón de todo lo malo que había hecho y a unirse a Cristo sacramentado. No fue de los que buscan sin hallar. A partir de entonces, Foucault frecuenta la misa y la comunión, y el padre Hubelin será su director espiritual, a quien consultará incluso a la distancia, luego de volver al desierto. Restituido a su familia, sintió renacer un amor profundo por la virtud y emprendió un serio camino intelectual hacia la fe, meditando páginas cristianas y reconociendo cómo Dios lo había librado del abismo. Si hubiera muerto entonces, estaría hoy en el infierno. Mi vida era ya una muerte, y aún en este estado, tú me conservaste. Obraba el mal, y me hacía sentir un vacío doloroso, una tristeza jamás sentida. Me infundías esa vaga inquietud de la conciencia, que no estaba aún completamente dormida. Nunca hasta entonces había sentido tal tristeza e inquietud. Era, Dios mío, un don tuyo, pero que lejos estaba yo de sospecharlo. No podías entrar, Señor, en un alma donde reinaba el demonio de las pasiones inmundas. Pero querías entrar en la mía, y por eso, después de haberla limpiado de sus inmundicias, te dignaste a hacerlo. En el proceso de búsqueda y conversión de Carlos hay un fuerte componente intelectual que lo llevó a indagar las razones. Y como resultado, identifica 4. Me facilitaste, Señor, una vida de estudios serios, y me concediste 4 gracias. La primera fue inspirarme el pensamiento de que esta alma, la del padre Hubelin, honesta e inteligente, no podría profesar tan fervientemente una religión que es una locura. La segunda fue inspirarme este otro pensamiento. Si esa religión no es una locura, bien podría ser que en ella se hallase lo que no descubro en otra o en ningún otro sistema filosófico. La tercera fue decirme a mí mismo: estudiemos pues esa religión. Busquemos a un profesor calificado, a un sacerdote instruido, y veamos qué es, y si es preciso creer lo que nos dice. Y la cuarta fue la gracia incomparable de encontrar al padre Hubelin durante ese proceso. Con profunda gratitud, advirtiendo esas gracias, exclama: Dios mío, cuántas misericordias. De ayer, de hoy,
de todos los instantes de mi vida, de antes que naciese y de antes de todos los tiempos. En ellas estoy sumergido. Me envuelven y rodean por todas partes. El antiguo descreído se vuelve un converso fervoroso y decidido a ofrecerse por entero a Dios. Desea solo hacer su voluntad, y para ello, necesita conocerla, para lo que es fundamental rezar. Con este objetivo realiza un viaje de 4 meses a Tierra Santa. Su valor y su fuerza de voluntad han de emplearse en bien de las almas. Antes de emprender la peregrinación, transfiere todos sus bienes a su hermana y se va a los lugares santos pobre y transformado. La pobreza de Nazaret lo marcó para siempre. Esto escribe desde esa ciudad. Dios me ha concedido hallar aquí en cuanto es posible, lo que yo buscaba. Pobreza, soledad, abyección, trabajo humilde, oscuridad completa, la imitación completa, en cuanto cabe, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El amor quiere imitar, quiere la conformidad con el ser amado. Por eso estoy aquí. Soy dichosísimo, porque mi corazón posee lo que hace tanto tiempo buscaba. Pasó bastante tiempo con los benedictinos en Solesmes, luego en la trapa de Notre Dame de Neiges, y más tarde, en una trapa en Siria, deseando siempre mayor silencio, pobreza y soledad. En Roma, vive estudiando en la curia generalicia de los trapenses unos 2 años, hasta que sus superiores le permiten seguir su deseo de abandono total en Dios, por lo que abandona la trapa, para abrazar un camino aún más austero. Ordenado sacerdote en 1901, se instaló en el Sahara, en Beni Abbes. Es el único sacerdote en 400 kilómetros a la redonda. Se alegra de celebrar la misa en lugares donde puede ser la primera vez que Cristo se haga presente corporalmente. Luego, en Tamanrasset, vive como hermano universal, entregado a la adoración eucarística, al servicio a los más pobres, al diálogo fraterno con los tuareg, cuya lengua estudió y preservó con dedicación. Allí, escribió su famosa oración: Padre, me pongo en tus manos, que dejaremos al final de este video, la que representa una síntesis magistral de su abandono total a Dios. En sus cartas, transmite sus inquietudes. Carlos denuncia con dolor las injusticias evidentes del colonialismo de su época, la explotación, el desprecio por la cultura local y la falta de visión sobre la importancia histórica y responsabilidad que significaban para el gobierno de Francia gestionar las colonias correctamente en pos del bien común de todos los pueblos. Afirma que ninguna presencia tiene sentido si no es vivida como servicio, y recuerda que un cristiano no puede asentarse sobre privilegios, sino sobre la entrega humilde. Insiste en que los pueblos no se evangelizan con fuerza, sino con bondad, y que la misión real consiste en hacerse hermano de todos y vivir sin superioridad. Si nosotros no hemos sabido convertir en franceses estos pueblos, nos expulsarán. Y el único medio de que lleguen a ser franceses es que lleguen a ser cristianos. En una carta fechada en 1912, dirigida a un duque, desarrolla aún más su visión estratégica, política, económica y evangelizadora. Los franceses, tenemos que cumplir en África 2 deberes esenciales. La primera cosa es la administración y la civilización. Y la segunda es la evangelización. ¿Y qué hacemos? Nada. En Argelia, Túnez y el Sahara, los únicos sacerdotes que evangelizan son 56 en África del Norte y 11 en el Sahara. Una gota de agua. Situación que deben remediar los cristianos de Francia. Si somos lo que debemos ser, si civilizamos en vez de explotar, Argelia, Túnez y Marruecos serán dentro de 50 años una prolongación de Francia. Si no cumplimos con nuestro deber, si explotamos en vez de civilizar, lo perderemos todo y la unificación que hicimos de este pueblo se volverá contra nosotros. Foucault se convierte en un ermitaño que reza y recorre la región,
hablando perfectamente la lengua de los lugareños. En 1904 termina la traducción de los 4 evangelios a la lengua tuareg y en 1905 le conceden licencia para establecerse como primer sacerdote de los tuaregs, cuya lengua habla y escribe a la perfección. Les predica más con el ejemplo que con la oratoria. Les hablo de Dios con brevedad. Huida del pecado, actos de amor perfecto, los 2 grandes mandamientos del amor de Dios y del prójimo, examen de conciencia, consideración del último fin de la vida, deber de la criatura de pensar en Dios, etc. Trato de dar a cada uno según sus fuerzas, avanzando, lenta y prudentemente. Sobre su hábito blanco, lleva en rojo el corazón de Jesús, y arriba, una cruz del mismo color. Se consagró al Sagrado Corazón en 1897, en una noche de adoración en el Sacré-Cœur de Montmartre, lugar que une esta devoción, tan francesa, a la adoración al Santísimo Sacramento, centro de su espiritualidad en el desierto. Murió asesinado el 1 de diciembre de 1916 en un intento de secuestro, durante una revuelta local. Tras su muerte en Tamanrasset, Argelia, sus restos fueron enterrados en ese mismo lugar. Y en 1929 fueron trasladados al cementerio cristiano más cercano, el Golea, también llamado el Menia. Fue canonizado en 2022. Hoy inspira fraternidades y comunidades laicales en todo el mundo. Su mensaje central es vivir el Evangelio desde lo pequeño, en silencio, y con amor sin fronteras. Oración del abandono. Carlos de Foucault. 1896. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí, amarte es darme, y entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.